arc, que és una gran porta per a que entraren tots. Ens alegra molt que estigués així i que aprofites, perquè potser estem en les últimes hores per a que ens expliques el que va passar i el que sentiu les víctimes. Avui teniu veu, potser per unes hores. Molt bé, bueno, pues la verdad es que pido disculpas a todos los que nos estén viendo porque la situación quizá me sobrepasa un poco, pero bueno, como estaba diciendo, para nosotros es muy importante, aunque sea en este último día, el traspasar estas puertas y tener la voz dentro de Canal Nou. Me gustaría hacer una reflexión sobre lo que ha pasado, ¿no? Creo que nuestra voz ha sido, al fin y al cabo, una de las tantas que se ha callado durante estos años. Y lo peligroso quizá fue que, bueno, antes han sido otras voces, como Salve el Cadañal, como todos los problemas con la ley de la dependencia, esos colectivos luchando por recibir las ayudas, últimamente con la asociación de hipotecas. Pero quizá lo peligroso fue que un hecho tan dramático y tan contundente como el nuestro, que provocaba 43 muertos, no hiciera reventar toda esa burbuja de verdad oficial que nos estaban contando y que a duras penas pues se lograba transmitir la realidad a los ciudadanos. Fue un hecho muy dramático. Esas 43 muertes ni siquiera nos hicieron a todos, ¿no? como sociedad y como periodistas despertar de la realidad. Para nosotros fue muy doloroso que durante esas primeras horas que siguieron al accidente, cuando, por ejemplo, mi hermana todavía estaba en la cama del hospital o cuando otros compañeros estaban enterrando a sus seres queridos, ya a las pocas horas del accidente, esos días siguientes, la verdad oficial que se transmitía desde esta casa eran esas palabras: accidente imprevisible e inevitable, que a los días siguientes fueron también la versión oficial que se instauró en la comisión parlamentaria y que fue digamos, la consigna del gobierno. ¿Cómo se consigue en una sociedad en la que creemos que es democrática, sociedad de derecho, donde todos creemos que lo que se nos va a contar está protegido por la ley de libertad de prensa? ¿Cómo? Perdona, anem a continuar, anem a continuar parlant. La porta principal està tancada. Es la manera que té Beatriz Garrote, és la manera que té Beatriz Garrote d'entrar en estos moments, la presidenta de l'Associació de Víctimes del Metro del 3 de juliol de 2006, a un plató d'un mitjà públic de ràdio televisió valenciana, la qual cosa és lamentable. Absolutament ignominiosa, i jo crec que és el símbol... Nosaltres no devem de donar valoracions, però això és indignant. És increïble. Sí, no, la verdad es que sí. Parlàvem de tu i de l'associació fa uns moments, parlàvem que Radio Televisió Valenciana tenia un deute amb tantes i tantes veus i amb una especialment, de manera molt més important, que era la teua en representació de l'Associació Valenciana de les Víctimes de l'Accident del Metro. Havíem quedat avui, a les 9 del matí, era amb mi en el programa, precisament de la tertúlia. I com has hagut d'entrar a esta casa avui, per una finestra? Sí.
casi como una delincuente ahí a través de las rejas. Finalmente han abierto la puerta, pero luego nos hemos tenido que colar corriendo por los pasillos a este plató y la verdad es que es una situación un poco alucinante. Parece que estás dentro de una película y que esto no te lo crees, que pase, no sé, en una sociedad en la que se supone que se dan todas las garantías, que se respetan todas las libertades de expresión, que hayamos llegado a este punto en una televisión pagada por todos los valencianos, cuesta mucho de entender. Vosaltres, no sé, és que sou, podríem dir, i crec que en un dia com avui hauríem de reflexionar en aquest sentit, perquè durant 7 anys, cada dia 3 de cada mes, més acompanyats o menys acompanyats, amb sol, amb pluja, amb fred, heu estat ahir, i això és un exemple de dignitat del qual nosaltres hem après moltíssim. Hem après molt i hem de continuar aprenent. Sí, bueno, éramos un grupo de familiares, unas 25 familias, que vimos como ante un hecho muy grave, algo que nos parecía que iba a trascender a todos los medios de comunicación por la gravedad del tema, era el accidente de metro más grave de la historia de España, que habría tanta atención mediática y toda la sociedad estaría pendiente de un hecho tan grave y tan dramático, que evidentemente se habría una investigación como toca, se realizaría una comisión de investigación en las Cortes con todas las garantías, habría por supuesto también un proceso judicial que llegara hasta el fondo de la cuestión y sin embargo vimos con muchísima pena y muchísimo dolor, pero también con muchísima incredulidad, cómo la comisión parlamentaria en 4 días se ventilaba absolutamente manipulada, según hemos oído después, con un informe elaborado por H.M. Sanchis sobre lo que se podía y no se podía decir. Y bueno, con una mayoría parlamentaria del PP que en 4 días la ventiló, puso sus comparecientes única y exclusivamente, no dejó hablar a nadie que no fuera aprobado por su mayoría parlamentaria y se acabó con una conclusión: la línea 1 es segura. Los 43 muertos han debido ocurrir en otro sitio, la línea 1 es segura y el accidente es imprevisible e inevitable. Nosotros no hemos tenido nada que ver. Y nos era muy doloroso comprobar cómo ese lema que se repetía insistidamente por la Comisión Parlamentaria, imprevisible e inevitable, imprevisible e inevitable, era también dado desde esta casa a los pocos días del accidente, ¿no? Cuando todavía teníamos... Bueno, en mi caso, mi hermana todavía estaba en el hospital porque murió unos días después. Los compañeros estaban entrando a sus familiares. Ya 2 días después, desde esta casa salía el mensaje de: el accidente ha sido fortuito, es imprevisible e inevitable. Entonces, es algo muy peligroso cuando estás en una dictadura. Yo creo que entiendes que todo lo que te dice el gobierno y los medios de comunicación oficiales pues están pasados por evidentemente una censura y que lo que te dicen es una versión oficial manipulada. Pero cuando estás en un tiempo de democracia, que hay una censura y una manipulación tan grave, o sea, tan fuerte sobre un hecho tan grave, cuando la consigna del gobierno se transmite tan directamente desde la televisión pública, es algo muy peligroso porque los ciudadanos no están preparados para esa manipulación. Se creen que lo que les están contando es verdad. Entonces creo que lo que se ha hecho durante estos 7 años y lo que se ha hecho con otros temas, no solo con el nuestro, pero quizá pues, el tema del metro, tener 43 vidas que se perdieron, era un hecho quizá demasiado dramático y demasiado grave como para que nos hubiera hecho despertar a todos, no solo a los periodistas de esta casa, también a la sociedad que miró muy cómoda hacia otro lado, y en la cual me incluyo, porque evidentemente si no me hubiera tocado a mí, yo no estaría en esta lucha. No sé, es algo muy complicado. ¿Y cómo vos quedareu en esa lluita? Bueno, pues porque no nos dieron absolutamente nada. No nos dieron, ni siquiera estábamos preparados, pues como sucede en otros casos, en los que pues se cesa el responsable que poco tiempo después se coloca en otro estamento público, sabemos, lo hemos visto en otros casos, pero no sé si nos hubieran dicho: lo siento, lo hicimos mal, han muerto 43 personas, la responsable del metro, no sé quién, el director de seguridad, hay un cese porque no hemos hecho bien las cosas y habéis muerto 43 familiares. Pues nos hubiéramos ido a casa y nos hubiéramos ido pues con la satisfacción de que por lo menos ha servido para algo, ha habido una reparación, a partir de ahora las cosas se van a hacer mejor, se va a garantizar que no haya más familias que tengan que pasar por lo nuestro. Pero es que no nos dieron absolutamente nada. Nos dijeron que había sido fortuito,
como, no, fortuito fue el que le tocara a mi hermana y no le tocara a otra persona. Fortuito fue las personas que se metieron ese día en el tren, pero que no hubiera unas medidas de seguridad, que los cristales se desprendieran, eso no fue fortuito. Ahí hay unas causas que provocaron el accidente. Y desde luego lo que ha sido todavía más sangrante es ver que todos los esfuerzos que se han hecho por la Administración Pública, tanto por la dirección de FGV como por Consellería y por Generalitat, ha sido en tapar todas las causas del accidente para precisamente no tener que asumir ninguna responsabilidad. Entonces, tan grave es toda la negligencia que provocó esas 43 muertes como todo lo que se ha hecho después para tapar su responsabilidad. Y bueno, el hecho... Que me voy de un tema a otro, pero el hecho de no tener absolutamente nada con lo que podernos irnos dignamente a casa... Va a hacer el que vos quedareu ahí, ¿no? Exactamente. Nos propusimos, de una forma creo que muy ingenua, vamos a estar saliendo cada día 3 a la calle, pensando siempre que jamás íbamos a estar 7 años. Primero, porque no lo aguantaríamos. Segundo, porque no habría necesidad. Algo antes sucedería que cambiaría, que nos daría esas respuestas que estábamos pidiendo. Y el hecho es que dentro de 4 o 5 días volverá a ser día 3, ¿no? Y volveremos a salir a la calle. Desgraciadament, en este cas, a pesar dels nous documents de tota la informació, hi ha hagut ahir una espècie de ball els últims mesos entre la Fiscalia i la jutge, Nieves Molina. Va haver un detonant, desgraciadament, que no vam ser nosaltres, que va ser un programa d'una altra cadena, Salvados, que va posar el vostre cas i va donar-lo a conèixer a tota Espanya i a tot el món. Se van aportar nous documents. Tot i així, la lluita per una responsabilitat a nivell judicial està tancada? Teniu ahí esperances depositades? De momento está en temas de audiencia provincial. Para nosotros ha sido... no salimos de nuestro asombro como el juzgado 21, con la titular Nieves Molina, una y otra vez se ha cerrado a la posibilidad de realizar realmente una investigación. Porque judicialmente no estamos pidiendo una condena, no estamos pidiendo penas, no sabemos realmente cuáles son las causas del accidente y si hay alguien responsable que debe ir a la cárcel por ello. Lo que estamos pidiendo es una investigación que no se llegó a dar tampoco en la primera instrucción, porque lo único que se analizó en la primera instrucción es el tren iba rápido, a esa velocidad descarrila, la culpa es del conductor. Eso fue todo lo que se investigó. Que tu senties la necessitat de demanar-li perdó en representació de tots els... Hem començat així, dient que efectivament esta casa tenia un deute molt important amb moltes veus i especialment amb ella en representació. Ja ho han fet, el comitè d'empresa ja ha parlat amb Beatriz, com el president o la presidenta del comitè ja han parlat amb ella, però jo voldria que sí, en públic, diguem-ne, davant de tots els valencians, en este plató de Canal 9, com a secretari del comitè d'empresa, i crec que parla en representació de tots els treballadors d'esta casa, demanar disculpes, encara que els sindicats protestaren, encara que el comitè d'empresa va intentar per tots els mitjans que s'informara, no va poder ser. Demanem disculpes tots els treballadors, a Beatriz Garrote, el meu nom crec que parla en nom de tots els treballadors d'esta casa. Disculpes, Beatriz. No tornarà a passar, te ho asseguro. Això tot ens torna a res. Yo creo que ya esas disculpas ya las hemos recibido y os las agradecemos de corazón, pero es sobre todo muy importante eso que has añadido a última hora, que no torne a pasar, ¿no? Efectivamente. Es muy importante que de esta experiencia por lo menos aprendamos y tengamos las garantías de que cuando esta televisión continúe emitiendo, porque no llegue a cerrarse o se reabra un día la emisión si llega a cerrarse, todos los valencianos tengamos la garantía de que nunca más nos van a contar la voz de su amo, sino que va a ser vuestra propia voz, la de los propios trabajadores, con vuestro trabajo de periodismo, la que nos llega a los valencianos. Estem segurs, és el nostre compromís, si això arriba a passar. Gràcies. Beatriz, bé, jo de manera molt especial estic absolutament feliç de que estigués així en esta taula en un dia molt difícil per als professionals d'esta casa. Així hem passat coses molt dures, moltes persones, i tu saps molt bé de què estem parlant. Jo crec que és un moment històric, però perquè tu estàs i perquè s'ha obert així la finestra de la llibertat en la casa de comunicació de tots els valencians. Dit això, crec que és com una espècie de senyal
com has arribat tu, perquè ningú pensàvem que podíem estar 9 hores en directe. Estàvem a punt de que mos traguera la policia, mos han dit els passos que tenien que fer, com es feia una resistència passiva, perquè nosaltres mai hem fet ningú delicte, ni sabem com es fan. I estaven dient-nos que la resistència passiva és feixina, que tu no pots, que has de callar, que no pots dir res, perquè si no la policia diu que estàs dient-li alguna cosa. I ha sigut, Boret, en eixa reixa, i a nosaltres ens has obert el cor i parla també en nom de molta gent. I vas a veure les imatges, que són tota una senyal, les imatges de com has arribat tu i com t'han entrat a Canal 9. I pots comentar el que vulguis perquè esta és ta casa com la de tots els valencians. Bueno, ja ha sigut el... Beatriz... Pots dir el que vulguis, eh? Increíble, de veres. Bueno, la verdad es que es muy difícil expresar lo que sentía en ese momento. Digo, espero que quien me esté llevando sea un periodista y no sea una policía de incógnito. Bueno, Juanjo lo conocía. Es muy excepcional, ¿no? Esta situación, la de tener que entrar corriendo, escondiéndote, como si realmente hubiéramos estado haciendo un delito, ¿no? Cuando realmente, pues bueno, lo único que queríamos es, creo que represento un colectivo lo suficientemente importante como para que hace muchos años hubiera estado en nuestra casa y entrar hoy se tenía que haber hecho de una forma más normalizada, pero bueno, pues ha sido así. I així estem. Així estem. Que continuï l'entrevista perquè jo sé que te la va fer molt bona. No, que va. Bueno, però són coses que moltes d'elles se saben, però és que tampoc les hem contat així i no les hem parlat així. I aleshores estàvem parlant de la vessant judicial del cas, que després parlarem de la vessant de les responsabilitats polítiques d'aquesta comissió d'investigació que vosaltres també demaneu de nou, que reòbriga, que torna a haver una comissió d'investigació correcta, no?, d'alguna manera. Però aquesta vessant judicial, me comentaves de noves informacions que la jutge Nieves Molina no ha acceptat perquè ella insistís en la sentència, en la velocitat com a única causa y un único culpable, que sería el conductor que va a morir. Efectivamente, para nosotros ha sido muy incomprensible ver los autos donde doña Nieves Molina se reafirma en mantener cerrada la causa, donde dice cosas como, bueno, pues... por ejemplo, los descarrilamientos previos que tenía la unidad, que no aparecieron en la primera instrucción, y que el informe pericial dice textualmente: se me ha informado que esta unidad no descarriló previamente, cuando Fiscalía los aporta como un nuevo, pues, una nueva motivo de posible avería, o sea, de posible rotura de la unidad, y que tiene que ser investigado. La jueza llega a decir algo como: yo esos descarrilamientos ya los conocía por la prensa, aunque oficialmente al perito se lo negaran, y me parece muy reprochable por parte de FGV que los ocultara. Oiga, no, si se ocultó información es algo más que reprochable, están mintiendo en esa primera instrucción judicial. Vemos que la jueza se reafirma en decir: esto está cerrado y bien cerrado, y no es como reafirmarse en una postura que ella tomó previamente y la que no está dispuesta a rectificar. En estos momentos, pues tenemos todas las esperanzas puestas en Audiencia Provincial que realmente valore si toda la información que está aportando, esa entrevista que tuvo la Fiscalía con el perito judicial, donde se dice: si a mí me hubieran dado más información, mi informe hubiera ido en otro sentido. Y es que básicamente esa primera instrucción lo único que hizo fue comprobar que, según los registros de la caja registradora, de lo que sería la caja negra, la unidad iba muy veloz y que con esa veloz descarrila. Pero no se analizó por qué iba rápido, por qué se desprendieron los cristales de la unidad, lo cual, porque el que vaya rápido y descarrile, ha habido un montón de accidentes ferroviarios en España en esas circunstancias donde no mueren 43 personas, donde no hay ni siquiera una sola víctima mortal. ¿Por qué murió en nuestro caso? Porque la unidad se desprendió de lo que es el eje del vagón, volcó, produjo un golpe brutal que hizo que los cristales se desprendieran porque no estaban correctamente sellados según lo que nosotros hemos podido saber. Entonces, en definitiva, no ha habido en el ámbito judicial una investigación de las causas del accidente. Lo único que se ha hecho es comprobar que efectivamente iba muy rápido y que por eso descarriló. Entonces, claro, nosotros, los afectados, queremos saber por qué iba rápido, por qué se desprendieron los cristales, si había habido descarrilamientos previos que habían dañado esa unidad, ¿había tenido eso que ver?
Sí, cuál era el informes estado de la anteriors de vía. l'estat de la vía, informes anteriors del estado de los convoys, Correcto. ¿no? Nada de esa información se ha visto nunca en un ámbito judicial, en la instrucción judicial primera. Y entonces necesitamos que por fin esta vez Audiencia Provincial nos dé una respuesta, no a una condena de nadie, vuelvo a repetir, solo estamos pidiendo que haya una investigación judicial que realmente analice todas las causas del accidente. Vosaltres quin pàlpit teniu? És a dir, quines expectatives? Considereu que esta vegada l'Audiència Provincial sí que respondrà en aquest sentit? I en cas de que no sigui així, quina és la següent instància que vosaltres considereu? Perquè m'imagino que no parareu. Claro. Mira, pues los pálpitos son, como siempre, tienen dos caras, ¿no? Por una parte, pues la muy mala experiencia que hemos tenido hasta ahora con el estamento judicial nos hace ser muy precavidos y mantener muy pocas esperanzas. Y por otra parte, yo personalmente creo que por fin se nos tiene que dar respuesta, porque no puede ser de otra forma que el accidente más grave de la historia del Metro de España se quede sin una investigación. Es que es algo que como sociedad y como instrumento judicial no nos lo podemos permitir. Hay que hacer una investigación y concluir con lo que se concluya. Si realmente hay responsables, deberán de responder, y si no los hay, los familiares nos podremos ir por fin contentos a casa, sabiendo que se ha investigado todo lo que se ha hecho todo lo que se tenía que hacer y que ya está. Y que a partir de ahora pues podemos pasar página. Entonces, pues yo quiero mantener la esperanza en que sí que se reabra, y en caso de que no se haga, pues iremos al Constitucional, iremos agotando todas las vías que haya posibles. Això és per la part de la vessant judicial, i després està la vessant política, la de les responsabilitats polítiques, la dels gestos, també diríem. En aquest sentit, la comissió d'investigació, vosaltres denunciar-ho que d'alguna manera havia sigut una farsa, perquè sí que es va demostrar posteriorment que algun diari va revelar aquests informes d'adoctrinament de les persones que havien declarat, i després que com és possible que les comissions d'investigacions estiguen d'alguna manera... És que tornem a les majories absolutes, que de vegades ens plantegem determinades coses. Una comissió d'investigació que està regulada, gestionada, la informació que arriba, per qui ha de ser investigat, pel jutge i part, no? Efectivamente, un gobierno que tiene la mayoría absoluta y cuya gestión se va a juzgar, impone un calendario de 4 días para ver a sus comparecientes, rechazando todos los comparecientes que eran propuestos por la oposición. FGV, que es la empresa cuyo funcionamiento se va a poner en tela de juicio, contrata una asesoría con el dinero, esto todo siempre con el dinero de todos los valencianos, contrata una asesoría que les dice, pregunta a pregunta, que tienen que contestar los trabajadores de FGV. Eso fue una completa burla. El hecho de que el gobierno valenciano, cuando se ha ido sabiendo todo esto, no haya pedido disculpas por esa pantomima de comisión parlamentaria y ha reabierto una, demuestra que no tienen en absoluto ningún interés en dar la cara por el accidente más grave de la historia del metro, por esas 43 vidas de valencianos que perdieron y esos 47 heridos. Es totalmente una desvergüenza, y es además muy peligroso como sociedad que unos políticos se acojan siempre a la vía judicial para responder políticamente, cuando además, en nuestro caso, por ejemplo, la jueza, cuando cerró el caso la primera vez, dejó muy claro: si ha habido una falta de inversiones, es una responsabilidad política que no se puede juzgar, no se puede pedir responsabilidad en un juzgado. Hay responsabilidades que son políticas, que pese a que no se haya incumplido ninguna ley, hay una responsabilidad política de gestión de un transporte público en este caso, y no se puede equiparar, no se puede supeditar que haya una condena a que haya un responsable político o un responsable público de gestionar que diga, dimito porque no lo he hecho bien. Y esta mala gestión en este caso ha causado 43 vidas. Es que es vergonzoso que en este país no haya ningún político ni ningún responsable público jamás que asuma que su gestión ha sido errónea, porque como cualquier otra persona evidentemente se equivocan, y que asuma la responsabilidad de ese error, porque si están para hacerse las fotos de los méritos y para aprovecharse de todas las ventajas que da ser un responsable político, pues ya no es de sueldos, en fin, de todo lo que conlleva,
que no den la cara cuando su gestión es errónea y provoca muertes, como en este caso. I això m'imagino que ha significat molt per a vosaltres, aquesta actitud política. Sí. Que al cap i a la fi és, no sé, jo... Com sempre crec que estem en un dia i sí que parlem molt de com han de ser els polítics, els nostres representants, d'alguna manera d'un poc de falta de respecte, més enllà de la sensibilitat. Vull dir, perquè vosaltres també vau viure, i nosaltres ho hem estat mirant i hem vist moltes imatges, situacions molt cridaneres. Per exemple, quan es va inaugurar el monolit en memòria de les víctimes. Sí, o, per exemple, la missa a la catedral. És a dir, vosaltres heu passat per situacions verdaderamente... Sí, la verdad es que yo creo que ha sido precisamente todas esas humillaciones y esos gestos que solo era como que no solo no te escucho y no solo no respondo a lo que me estás pidiendo, sino que encima pues te doy la espalda y te pisoteo. Pues hemos visto cómo se inauguraba un monolito cuando estábamos pidiendo una entrevista con el presidente de la Generalitat. No nos contestaban y se nos denegaba esa entrevista si habría un monolito que iba el arzobispo de entonces, García Blasco era, a inaugurarlo cuando nos había denegado celebrar una misa en la catedral junto a las víctimas, ¿no? Entonces es que decía, bueno, es que parece mentira, que lo único que estoy pidiendo es que alguien me escuche y oiga lo que tengo que decir. Estoy pidiendo que algún responsable del gobierno valenciano que me representa escuche las quejas que tenemos sobre el tratamiento que se está dando. Y no solo nos recibimos, sino que nos dan la espalda todos los estamentos del poder. En aquest moment també? És a dir, quines relacions manteniu amb l'associació amb el govern valencià? Perquè sí que és cert que, per exemple, d'aquell moment del 2006, les persones o els polítics que tenien responsabilitats en aquell moment, en realitat avui no queden, excepte Juan Cotino com a president de les Corts Valencianes. Quina relació manteniu ara? ¿Ya diálogo? Ya... No. Nosotros, una vez Alberto Fabra tomó posesión del cargo, recordaréis que enseguida dijo que estaba dispuesto a reunirse con nosotros y fuimos a una entrevista con él por una parte, pues también muy cautos, ¿no? Porque sabíamos que al fin y al cabo él estaba al frente del mismo partido político que hasta entonces nos había dado la espalda, pero con muchas esperanzas porque era una persona nueva y creíamos que podía tener la capacidad de mirarnos de nuevo, ¿no? Y de hacer una nueva mirada que enfrentara el tema de otra forma. Pero el hecho es que cuando nos reunimos con él nos dejó bien claro que era un gesto pendiente el recibirnos, que entendía que eso sí que había que hacerlo y por eso se reunía con nosotros, pero que todo lo que se había hecho en su momento estaba bien hecho. És a dir, no hi ha un compromís en cap altre sentit o cap altra direcció? No, siguen repitiendo, igual que lo hacía el anterior gobierno, que nos llevan en el corazón y que siempre han estado del lado de las víctimas, cuando las víctimas no paramos de reclamar que no se nos ha escuchado y que no han atendido jamás nuestras peticiones. A Alberto Fabra, por ejemplo, le llevamos ya un dossier muy completo sobre todas las irregularidades de la comisión parlamentaria y él se limitó a decir que eso no podía ser, aunque lo que llevábamos enfrente de él eran documentos del boletín oficial de la Generalitat Valenciana y que todo lo que se había hecho era correcto, que no tenía nada que revisar. Entonces, claro, está bien que nos recibas, que hagas un gesto, pero para decirnos que no hay nada que revisar sin realmente entrar a ver si lo que estamos pidiendo es justo o no lo es, pues es un poco estéril también, ¿no? Hi ha un altre tema i un altre protagonista que també vam conèixer un poc quin paper havia tingut i després també a través d'altres mitjans per les vostres declaracions, que és el president de les Corts Valencianes, Juan Cotino. Vosaltres criticar-ho moltíssim el paper que ell va tindre de manera posterior, de manera imminent a l'accident, no? Un paper reprobable en aquest sentit. Jo m'agradaria que m'explicaré un poc quin és el paper que va jugar, perquè així no ho heu contat. Sí, pues, el caso de Juan Cotino fue también con otros miembros del gobierno valenciano. Se repartieron de alguna forma los domicilios de las familias afectadas y entonces, pues algunos en su domicilio, algunos fueron en dependencias oficiales cuando iban a recoger las indemnizaciones. De alguna forma se fueron concretando pues esos ofrecimientos a todas las familias, nunca explícitamente a cambio de nada, pero pues era preguntarte cómo estás, cómo lo llevas. Por ejemplo, en el caso de Cotino, que con un regidor del Ayuntamiento de Torrent fue visitando todas las familias de Torrent, sabían perfectamente en qué situación, sobre todo laboral, estaban los miembros de esa familia, que si estaba estudiando, si estaban en activo, si estaban en paro.
como evidentemente pues, había muchas familias que tenían algún miembro en paro, pues siempre se les ofrecía alguna ayuda de trabajo y a continuación pues se les preguntaba qué pensáis hacer con la causa judicial, ¿no? O sea, eran esas dos, me pregunto por qué piensas hacer y te ofrezco una ayuda. Yo creo que si realmente había una buena voluntad, como no han cansado de decir por parte de Cotino y por parte del gobierno valenciano, con esos ofrecimientos y esas visitas a los familiares, deberían de haber sido públicas, deberían de haber puesto a disposición de todos los afectados una serie de ayudas, no sé, de plazas públicas o privadas, lo que ellos consideraran. Yo no le veo sentido, pero si ellos consideran que esa ayuda es necesaria, ofrézcala, pero hazla pública, no lo hagas en el ámbito de la intimidad, cuando las personas están todavía llorando a sus familiares queridos, hacerles unos ofrecimientos sobre puestos de trabajo, sobre preguntas sobre qué piensas hacer, pues fue para nosotros algo que sin ser explícitamente un chantaje, pero sí que pues las familias se sintieron, así lo cuentan ellas, muy coaccionadas por esas visitas y esos ofrecimientos. Quan va passar l'accident del tren de Santiago, quan va començar la investigació, va haver un moment, perquè ara no és així, no? Però es va imputar a 22 responsables d'Adif i de Renfe. Vosaltres en aquest moment pensareu d'alguna manera es va obrir una porta a l'esperança que la investigació així també podia seguir aquest camí, a que la investigació així no s'havia fet com estava fent-se després de l'accident de Santiago, on van morir 79 persones. Que nuestra investigación no se hizo como se ha iniciado la de Santiago es evidente, ya no solo por la imputación de los responsables, sino desde el mismo momento de la custodia de las pruebas. En el caso de Santiago, todo se fue precintado por el juez, todo el material se puso a disponibilidad del juez y el juez, cuando tuvo todas las garantías de cómo hacer, por ejemplo, la descarga de los datos de la caja negra, con todos los representantes sindicales, representadores de los trabajadores, de la dirección, todo el personal del propio juzgado, realizó la descarga. En nuestro caso, la descarga de la caja negra o caja registradora se realizó a las 4 de la mañana del día 3 de julio, sin absolutamente ningún representante del juzgado, solo con parte de la representación sindical, faltaban algunos sindicatos en la descarga, y con las instrucciones y manipulación directa en esa descarga del propio trabajadores de FGV. En nuestro caso no hemos tenido absolutamente ninguna garantía de que las cosas se hicieron bien, y recientemente El Mundo cuestionaba precisamente que esa lectura de datos donde se basa todos los informes periciales y técnicos sobre el accidente podía haber sido errónea y podía estar manipulada. Es que ya no nos queda absolutamente ninguna certeza de qué pasó ese día en el accidente, porque no se hicieron las cosas con garantías. Y lo que se planteó desde un primer momento en la instrucción judicial de Santiago fue un análisis amplio de todas las causas. Vamos a ver por qué iba rápido, vamos a analizar la responsabilidad del conductor, vamos a analizar la responsabilidad dels sistemes tècnics de frenado, ¿no? Que son tan decisivos. Y es una visión que faltó totalmente en nuestro caso. En nuestro caso, única y exclusivamente se ha investigado la responsabilidad del conductor. Fuera de ahí no se ha investigado nada. Hubo un accidente previo al 2006, en 2005, donde ya los sindicatos empezaron a pedir esas señales automáticas, unas medidas de seguridad que controlaran la velocidad de forma automática cuando había una reducción de velocidad, como era el caso de nuestra fatídica curva. Esas medidas se podían haver puesto un año antes y nos hubiéramos ahorrado... Totalmente. La veritat és que en aquest cas tenies pressa. No? Tu havies demanat un permís, havies fet un esforç important per estar així amb nosaltres avui, perquè crec que havies demanat un permís de treball, no?, per a vindre. Sí, tinc encara una miqueta de temps, però... Tampoc volem entretindre't massa, però jo, sincerament, i crec que és la reflexió que fem tots, perquè amb la quantitat d'informació que he cit, en aquest cas, jo no sé, la sensació és que la justícia és que és cega, no? Que, no sé, i la sensació de les informacions que van així constantment, els nous documents, i ser accés en principi lliure als convois que teòricament estaven custodiats. No sé, és una sensació de frustració, ¿no? Sí. Yo creo que es algo que estamos descubriendo en los últimos tiempos, y que realmente la justicia no es todo lo efectiva que debería de ser, y menos todavía cuando lo que se está juzgando es una gestión pública, cuando se está cuestionando la parte política de las actuaciones políticas. En nuestro caso, lo que pedimos única y exclusivamente es que haya una investigación, que realmente
tenga en cuenta todas las causas y que después se determine si hi ha responsabilitats o no hi ha responsabilitats. Correcto, y es muy peligroso que los ciudadanos nos quedemos con la sensación de que un hecho tan grave como este accidente, única y exclusivamente se ha analizado la velocidad y lo demás a la justicia no entra a evaluarlo, ¿no? Yo creo que aquí la justicia sí que tiene que tener claro también qué tipo de justicia quiere ser, a qué quiere dar respuesta y no realizar condenas, evidentemente, que no se merezcan, pero sí realizar que no quede nunca una duda sobre por qué ocurrió el accidente en Metro de Valencia. Yo creo que nos tiene que dar una respuesta y espero que así nos la dé. Frederic, jo no sé, m'imagino que sí que voldràs també comentar alguna cosa amb Beatriz, perquè... No, sí, que té jo sé que pressa. tu t'has preparat molt bé, ella té pressa, jo preferís que les preguntes les facis tu. Jo, en el meu cas particular, sé el suport que ha tingut de molta societat valenciana i de moltíssimes persones que no han estat a soles, però que s'han fet coses, però bé, el meu company també, el Canyís, ja ha demanat les disculpes que tenia que demanar i jo no vaig a fer-li ninguna pregunta. El que sí que vaig a dir-li és que tenim més bones notícies relacionades en esta casa, m'estic donant molt bones notícies i això està molt bé, i és que, com saben tots, els nostres telespectadors i saben tots, avui el Consell Valencià, el govern de la Generalitat del Partit Popular, en Alberto Fabra i tots els consellers, el ple se celebra a Ibi. Bé, tots els treballadors, una gran delegació de treballadors d'Alacant es dirigeixen cap a Ibi perquè volen parlar en el govern valencià i que dialogue amb nosaltres, ja que no troben ni policies que venguen així a que nosaltres no puguem fer la nostra feina, ni tampoc troben una persona que vinga i estira un cable. Nosaltres, els treballadors, una volta més, i les que facin falta, li demanem simplement dialogar. Tenim en aquests moments a Ramon Enric Cánovas. Ell és una d'aquestes persones que va a veure si ens deixen simplement dialogar. Bon dia, Ramon. Hola, bon dia, què tal? En estos momentos está arribant el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, aquí a Ibi, on se va a celebrar, ahora a les 9:30 está previsto que celebre el ple de la Generalitat. Aquí s'han concentrat a banda d'un nombrós grup de treballadors de la Ràdio Televisió Valenciana que estan demanant la dimissió de Fabra i que Radio Televisió Valenciana no es trenque. També s'han concentrat veïns cívics de les plataformes per la llei de dependència que reclamen una ambulància. Alberto Fabra és l'últim en arribar aquí a la plaça de l'Església on té previst celebrar a partir de les 9:30 el ple del Consell de la Generalitat. Crec que podeu sentir els crits dels companys que estan cridant Fabra dimissió i volem Canal 9. Enric, tornarem a connectar amb tu via telèfon perquè tenim així a Beatriz Garrot. És un dia molt especial per a Canal 9. El que importa és la televisió i el servici que oferim. Nosaltres així no som ningú. El que importa és el servici públic que oferim als valencians i en això estem. Anem a tancar aquesta entrevista i després tornarem amb vosaltres. Per acabar i deixar-te lliure, el nostre company està en Ibi per a veure si podem parlar amb el govern valencià, amb el president de la Generalitat, buscant respostes. Busquen respostes, no? Moltes vegades busquem respostes, busquem explicacions, no sé, explicacions que tinguin un sentit i que siguin comprensibles. M'imagino que vosaltres, el dia 3, que en aquests moments no sé quin dia és, que cau, el dimarts que ve, tornareu una altra volta a concentrar-vos en el centre de València per a demanar respostes, no? Sí. Efectivamente, el próximo día 3 a las 7 de la tarde volveremos a estar en la Plaza de la Virgen y pensamos seguir hasta que nos den una respuesta de qué es lo que ha ocurrido. Necesitamos que haya una investigación del accidente, que se dé una respuesta tanto en clave de la responsabilidad política como en la clave judicial, y no vamos a irnos a casa mientras realmente no haya una investigación del accidente y nos digan qué ha pasado, porque creemos que como sociedad no podemos permitir que hagan lo que hagan nuestros políticos, nos den las contestaciones que nos den, todo les salga gratuito y nadie esté ahí pidiéndoles explicaciones. Molt bé, doncs esperem que les troben. A Beatriz, que l'exemple de dignitat que ha donat l'associació de les víctimes del metro de l'accident és un exemple que ens ha de plenar d'orgull i que en la societat civil valenciana n'hi ha persones dignes que no se deixen atropellar en els seus drets. I gràcies per aquest exemple de dignitat i gràcies a aquestes actituds són les que faran possible encetar una nova etapa més digna i més positiva per a tots els valencians. Moltes gràcies, Beatriz. Moltes gràcies per haver estat així amb nosaltres. Muchas gracias.
Justícia! Justícia!